La situación de las empresas de menor porte ha quedado instalada en la agenda política. Desde adentro de la coalición de gobierno, Cabildo Abierto, el Partido Colorado y ahora también el Partido Independiente han presentado en las últimas semanas varias medidas para que el Poder Ejecutivo contemple especialmente a este sector en su menú de propuestas, de instrumentos para la recuperación económica. Estas iniciativas se suman a otras que el Frente Amplio había planteado el año pasado. Teniendo en cuenta justamente toda esta discusión, les propongo conocer cómo ven las empresas estas ideas, estas conversaciones, estos diálogos. ¿Cómo están pasando las micro y pequeñas empresas? ¿Qué expectativas tienen para sortear la crisis? Vamos a conversarlo en los próximos minutos. Estamos con Pablo Villar, presidente de la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas. Villar, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Conviene recordar, creo que siempre al principio conviene recordar, qué es la Asociación de Micro y Pequeñas Empresas. Bueno, MIP es una institución que nace en el año 1988, o sea que podemos considerar que es una institución joven, y de alguna forma intenta representar en forma horizontal a todas aquellas empresas que por tamaño quedan categorizadas como micro y pequeñas empresas. O sea, ¿cuál quiere es el tamaño? decir esto? Las microempresas pueden tener personal ocupado de 1 a 4 trabajadores y pueden facturar hasta 2 millones de UI por año. 2 millones de UI, ¿cuánto es eso? Y depende un poco de la cotización de la UI, pero anda por los $200.000 por año. Y las pequeñas empresas pueden ocupar de 5 a 19 trabajadores y pueden tener una facturación anual de hasta 8 millones de UI, que son en torno a los 2 millones y poco de dólares. Es un sector enorme de la economía uruguaya, ¿no? Es un sector enorme de la economía, es un sector para el cual existen poderosas razones para prestarle atención, sostenerlo, percibir cuáles son sus necesidades y sus restricciones, porque de alguna forma, en números también, estamos hablando del 96-97% de la totalidad de las unidades económicas, y en ocupación, que digamos alcanza entre el 60 y 65%, lo que vale decir que son en el entorno a los 900.000 empleos que genera este sector, que tiene otras fortalezas, como por ejemplo estar distribuido en casi todos los sectores de actividad y estar distribuido homogéneamente en todo el territorio nacional. Me impresionó, siempre me impresiona ese dato, ¿no? Las micro y pequeñas empresas representan el 96% o quizás más de las unidades económicas. ¿Cuántas son entonces? Y bueno, si estamos hablando que puede haber en torno a las 160.000 empresas, nosotros podríamos llegar a pensar que en torno a las 120 a 130.000 empresas son de este sector. Si de alguna manera de ese número que incluye a las unipersonales y literalé las podemos sacar, algunos monotributistas, podemos estar hablando que hay empresas en torno de 100, 110.000 empresas en todos los sectores de actividad. Bueno, ubicado entonces el sector, ubicado qué tipo de empresas es el que ANMIPE representa, vayamos a lo que ahora se ha estado conversando. Estas empresas, sobre todo las pequeñas, han estado en el candelero a raíz de las propuestas que plantearon públicamente varios socios de la coalición de gobierno, propuestas para asistir a estas firmas. De modo entonces que, bueno, de algún modo la realidad del sector se instaló en la agenda política. ¿Cómo evalúan ustedes esa situación? ¿Cómo evalúan ustedes esa reacción que se ha ido produciendo? Bueno, en principio la reacción la vemos como positiva. De alguna manera se ¿Positiva, pero tardía, una cosa así? Positiva, podríamos decir que tardía y podríamos decir que insuficiente. Digo, para aclarar, en principio tardía porque llevamos casi un año de pandemia, año en el cual han habido algunos instrumentos de seguro de paro flexible, han habido algunos instrumentos como el seguro de enfermedad para mayores de 65 años, han habido algunas medidas que tomó el Ministerio de Trabajo de quita del 40% de aportes patronales, pero tenía una restricción que aplicaba para micro y pequeñas empresas que fueran
sociedad de hechos, sociedad en comanditas, sociedad de responsabilidad limitada, pero por ejemplo no alcanzaba las sociedades anónimas. Figura social, jurídica, el cual tienen muchas micro y pequeñas empresas. Entonces, nosotros estamos convencidos que tienen que aplicar, no por razón social, esas medidas, sino por categorización de empresas. A ver. Eso por un lado. Sí. Insuficientes, ¿por qué? Insuficientes porque durante el año, además de esas medidas que yo mencionaba, hubo algunas medidas de crédito en condiciones más blandas, podríamos decir, pero nosotros estábamos pidiendo que esas condiciones se mejoraran aún más, cosa que llegara a la empresa con una tasa cero, que la empresa para financiarse no tuviera mayores costos, porque en un año, como fue el 2020, incierto, es muy difícil tomar créditos que tienen mayores costos. ¿A qué se refiere con más costos, mayores costos? Y porque hay una tasa de interés que se cobra, por más que él siga, bajó sus costos de intermediación, por más que República Microfinanzas y Banco República y otras instituciones financieras bajaron un poco las tasas, igual era dinero que llegaba a la empresa con 10-17% de interés anual. Entonces, consideramos que en un año complejo, tomar un crédito en esas condiciones muchas veces es una carta de defunción. ¿Qué más? ¿Qué otro inconveniente han visto en las medidas que sí se adoptaron? Bueno, de las medidas que se adoptaron, las podemos resumir en eso y no hay muchas más. Entonces, por eso nosotros consideramos que si bien las que hubo se alineaban con las necesidades, eran altamente insuficientes. Usted ha sido muy crítico con el gobierno. Hace unos días, en una entrevista en El Espectador, señaló: el Estado uruguayo ha sido uno de los peores del mundo en lo que ha sido la inversión para el sostenimiento de su realidad socioeconómica. Y es un poco así, consideramos que es un poco así. Desgraciadamente, la inversión del PBI que se hizo es una de las peores marcas en el mundo. No llegamos, creo que al 1%. Entonces, de alguna forma, como veíamos esas poderosas razones para sostener algunos sectores de actividad que estaban pasando por una situación compleja, cuando uno ve que las herramientas que se plantearon para resolver o mitigar esas pérdidas y esa situación fueron estas que yo menciono y no muchas más, consideramos que se ha sido demasiado avaro, digamos, pero no solo con cierta miopía política, porque de alguna forma los niveles de formalización que se alcanzaron en Uruguay, que está en torno al 25% de informalidad. Con un año como el que pasamos y un año como el que viene, que no hay que dejar de prestar atención en lo que va a ser el 2021, nosotros podemos empezar a perder formalidad y empezar a perder potencialidad productiva. Podemos Entonces, empezar esas cuestiones me parece que son las que el gobierno debiera de percibir e invertir en estas cuestiones. Usted dice, podemos empezar a perder formalidad. Mi sensación es que en realidad lo que está diciendo es, ya se perdió formalidad. Ya hay empresas que para salir del brete en el que están metidas, operan una parte de su actividad en negro. Hay un dato fuerte que es del 13 de agosto, que había ya el 13 de agosto 7.000 empresas cerradas. Nosotros no tenemos las cifras actualizadas, pero no dudamos que duplica largamente esa cifra. Por un lado, cierre de empresas. Por otro lado, seguramente muchas empresas que tienen complicaciones han salido un poco de la formalidad. Una de las medidas que estamos pidiendo ahora, por ejemplo, como una de las medidas urgentes para mitigar esas pérdidas y sobre todo para proteger la formalidad, es que se generen políticas de convenio, BPS, DGI, Banco Seguro del Estado y otros, en excelentes condiciones, con gracias largas, con plazos largos de pago, porque una de las mayores cosas que me parece que es interés del empresario, pero debiera ser mucho más fuerte interés del Estado, es proteger esos niveles de formalidad. Bueno, pero repasemos qué es lo que está ocurriendo. Al pasar, usted mencionó números de cierres de empresas, son números aproximados, ¿no? Sí, sí. De todos modos son aproximados. ¿Cuáles serían los del día de hoy? ¿Cuáles serían los más recientes entonces? No tenemos un número exacto, pero no dudamos que si al 13 de agosto habían 7.000 cierres de empresas, hoy estamos duplicando largamente esa cifra. Esa es una forma de ver el problema. Pero, ¿qué más? ¿Qué otras realidades están encontrando ustedes?
Nosotros tenemos, por otro lado, una realidad que es propia de ANMIPE, que ha perdido en torno al 25% de su masa social. O sea, la asociación ha perdido socios. Ha perdido socios que han dejado de pagar, y muchos han dejado de pagar por cierre y otros han dejado de pagar porque no pueden pagar una cuota que es de 500 pesos. No estamos hablando de una cuota altísima. Entonces, ¿cuántos han perdido? Y fíjate tú, de 25% debemos estar en 200 y pico de socios que se han perdido. Que eso implica no solo una pérdida para el funcionamiento de ANMIPE, sino que además implica que tuvo que usar el seguro de desempleo para sus propios funcionarios, porque no dan las economías para financiar su estructura interna. Ahí tenemos otro dato. Pero podríamos ver, digamos, qué es lo que les está pasando a las empresas, a estas empresas, aunque sea obvio, ¿por dónde están las dificultades que enfrentan? Si analizamos el sector de micro y pequeñas empresas, nosotros podemos ver que un altísimo porcentaje trabaja para el mercado interno. Sí. Tuvimos en el 2020 un mercado interno que redujo su masa monetaria. La redujo por ingreso de la familia y la redujo por actividad económica de las empresas. Los 200.000 trabajadores que hubo en el seguro de paro fueron 200.000 familias que tuvieron 30-40% menos de ingresos. Los despidos que hubo fueron ingresos que se perdieron en el mercado. Entonces, a nivel de las empresas que trabajan para el mercado interno o que trabajan para empresas que trabajan para el mercado interno, se ha visto un mercado interno más chico y con menos poder adquisitivo. Eso directamente implica en que esas empresas tienen menos actividad económica, pero mantienen sus costos, ¿no? Porque mantienen sus costos con BPS, mantienen sus costos, sobre todo con una perversidad que hubo en todo el 2020, que se planteó por parte de ANMIPE desde marzo y abril del 2020, que se dejaran de hacer los adelantos de IRAE. Adelantos de IRAE que se hacen contra un balance del 2019 y se está adelantando rentas de un año 2020 que difícilmente vamos a tener rentas. El IRAE, el impuesto a la renta de las actividades económicas. Exactamente. Ahí está. Entonces tenemos por un lado las empresas que dependen del mercado interno. Un mercado interno que ha tenido una reducción importante. Una reducción por la caída del poder adquisitivo, entre otras cosas por la gente que ha ido al seguro de paro. ¿Qué más? Por otro lado, está claro que en este rubro, en este sector, hay empresas vinculadas con el turismo, ¿no? Bueno, esas tienen como un capítulo aparte, ¿no? Sí, francamente, cuando analizábamos durante el 2020 las situaciones de las empresas del sector y de los rubros de actividad, el impacto no ha sido homogéneo. Hay empresas que han bajado un 20, un 30, un 40, pero hay empresas que tuvieron una baja del 80%. Las empresas vinculadas al sector turismo, las empresas gastronómicas, las empresas de transporte, de turismo, todas esas empresas han visto impactados sus ingresos en un altísimo porcentaje. Y alguna de ellas depende mucho del turismo que viene de afuera, ¿no? Exacto. Que es el que justamente no existe. Ahora ha habido, sí, una revitalización del turismo interno, pero no compensa de ningún modo, sobre todo para algunas de esas empresas, ¿no? No compensa de ningún modo, digamos, en lo que gasta el turismo interno y en los servicios que demanda. Por ejemplo, el servicio de transporte no demanda el turismo interno. Entonces, de alguna forma, ha tenido un impacto negativo en muchas áreas de actividad. Pero esto tiene un mayor problema, que es lo que nosotros venimos percibiendo, que con la falta de medidas adecuadas y suficientes que hubo en el 2020, tanto las familias como las empresas se han financiado ese año con las espaldas financieras que tenían. Vale decir, nos hemos gastado nuestros ahorros. Entonces, en un año 2021, donde por ejemplo un sector gastronómico, un sector turístico, normalmente se financia el invierno futuro con lo generado en la temporada alta del año anterior. Este año que no hubo temporada alta, ¿qué va a pasar durante el invierno del 2021? ¿Con qué se van a financiar esas empresas cuando no tienen liquidez para hacerlo? Entonces estamos convencidos, primero, que esto no ha pasado para la mayoría de las empresas. Segundo, que seguramente
por esa, digamos, esa falla de mercado que tiene el mercado del 2021, que va a ser similar al 2020, pero que las empresas no tienen las espaldas que liquidaron en el 2020, vamos a tener un año 2021 aún más complicado. Entonces, por eso que a nosotros nos suena que es no solo imprescindible, sino urgente tomar un paquete de medidas adecuadas y suficientes. En ese sentido, puede ser oportuna esta discusión que se está dando, porque llama la atención que se plantea ahora, ¿no? Porque Cabildo Abierto fue quien lideró, pero fue a fines del año pasado, a principios de este, luego ahora hace pocos días el Partido Colorado, después el Partido Independiente. Hay un foco puesto en este momento en las micro y pequeñas empresas. Hay un foco puesto en este sector con distintos alcances y distintas profundidades de análisis. Sí, y habría que hacer otra aclaración, porque en estas empresas tenemos distintas categorías y tamaños. Con ustedes nos referimos a las micro y pequeñas, y ya quedó aclarado hasta qué límite se llega, ¿no? En cantidad de empleados, en facturación. ¿Cómo entran en el cuadro las medianas? Porque en algunas de las discusiones también se llega a las medianas, ¿no? Las medianas empresas y las grandes empresas, primero que a través de la LUC tuvieron, sobre todo las grandes empresas, tuvieron algunos incentivos, pero además estamos considerando, primero, que son menos, y segundo, que tienen otro tipo de espaldas financieras y económicas. Entonces, nosotros, en lo que hace a la sensibilidad social que tiene que tener el gobierno, que atendió relativamente todos los sectores más vulnerables de la sociedad civil, nosotros pensamos que debiera de tener la misma sensibilidad para atender estos sectores que son en número mucho más importantes, y sobre todo son lo que hace al tejido social en todo el territorio nacional que conforman las micro y pequeñas empresas. Entonces, primero, por ejemplo, las propuestas que sacó Cabildo Abierto se refieren a pymes. Creo que por un tema... Ahí entonces es pequeñas y medianas. Seguro, empresas. pero creo que es por un tema de mala apreciación del problema, porque me parece que muchas veces hay como una carencia de información, pero por otro lado, la propuesta de Cabildo Abierto, que yo las comparto en cuanto a la intención, no tienen ningún nivel de aterrizaje. No se conforma en cosas concretas. Vamos a hacer una pausa acá, vamos a venir enseguida con la evaluación que ustedes han hecho de estas medidas que han ido proponiéndose. Y sobre todo, pasando en limpio, qué es lo que ustedes entienden que hace falta, por dónde están las soluciones que ustedes ven. A propósito de lo que recién aparecía en uno de los momentos de la entrevista, el tema de los créditos, ¿no? El costo de los créditos, que para ustedes es un problema. Tengo acá un mensaje de un oyente que cuenta su situación. Gustavo dice: tengo una empresa mediana a pequeña. La situación me agarró con $150.000 en deudas bancarias. Con la financiación SIGA me están cobrando $2.100 por mes de intereses. Y me resulta imposible. Somos mercado interno estrictamente, dice el oyente. Ahí hay un ejemplo, ¿no?, de eso que quedaba comentado. Vamos a hacer la pausa y volvemos. Ustedes saben, Cabildo Abierto, el Partido Colorado y el Partido Independiente han presentado en las últimas semanas varias medidas destinadas a pequeñas empresas en medio de la crisis económica generada por la pandemia de COVID-19. Hoy, después de realizar entrevistas con esos partidos y esos sectores, hoy estamos averiguando cómo toman las propias empresas estas iniciativas del sistema político, cómo están, qué problemas tienen, qué expectativas tienen para poder sortear la crisis. Nos acompaña Pablo Villar, presidente de ANMIPE, Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas. Recordemos en dos palabras de qué empresas estamos hablando. En cantidad de personal entre micro y pequeñas empresas, el límite es 19, digamos, 19 empleados. 19 empleados. Y en facturación, hasta 8 millones de UI. Bien. ¿Cómo han visto las medidas estas que están ahora sobre la mesa? Las que ha presentado Cabildo Abierto, las que ha presentado el Partido Colorado. Usted mencionaba en primer lugar desde Cabildo Abierto en cuanto a su concreción o la falta de definición, ¿cómo es?
Sí, yo creo que la vocación de las medidas planteadas por Cabildo Abierto nosotros las compartimos. Lo que sinceramente vamos a realizar algún acercamiento con ellos, ciertamente, porque no le encontramos ningún nivel de definición. No está expresado en medidas concretas. O sea, me parece que la intención la compartimos, pero hay que ver qué contenido tienen en concreto. Bien. Si vamos al caso del Partido Colorado, propuso, por ejemplo, suspender el pago de IRAE mínimo e impuesto al patrimonio hasta noviembre de este año en toda empresa cuya venta haya sido menor a 4 millones de UI en 2020. Pagarían su IRAE por el real, lo que surja del ficto de sus ventas por este periodo, hasta que por la ley se condone el pago de la diferencia. Vamos a explicar la medida. Primero, ¿la comparten? Compartimos la medida, la venimos reclamando, como decíamos al principio, desde abril del 2020. Es exactamente lo que ustedes reclamaban. Y reclamamos el no pago del adelanto de IRAE, que es el IRAE mínimo que se paga en base a un porcentaje que se calcula según el balance anterior y que después se ajusta con cierre de balance. Compartimos la medida. Lo que no compartimos es el alcance, porque la medida de Partido Colorado tiene un alcance de 4 millones de UI, cuando en definitiva hay algunas empresas pequeñas que pueden facturar 7 millones de UI. O sea, nosotros querríamos ir que esa medida que compartimos se aplicara hasta 8 millones de UI. ¿Por qué? ¿De dónde sale ese número? Y porque de esa forma alcanza a las micro y a las pequeñas. ¿Por qué? Porque la facturación por sí sola no es un dato de capacidad de pago. La facturación tiene otros componentes. Puede haber empresas que sean muy intensivas en mano de obra y que tengan una masa salarial importante y facturan de repente 7 millones de UI, pero 5 se le van en mano de obra. Entonces, esa empresa al Estado también le debe interesar. Entonces, puede haber empresas tecnológicas que tengan 3 trabajadores y sin embargo facturan 4 millones de UI. Y esa empresa tiene una realidad económica y financiera mucho más saludable y con mucha más capacidad contributiva que capaz que una pequeña que factura 7, por distintos rubros, distintas apropiaciones de renta. Entonces, para hacer una medida que se universalice en el sector micro y pequeño, sector al cual otro par público, como es el Ministerio de Industria, a través de IRAPYME, categoriza, ve toda su planilla de trabajo, ve todos sus balances y dice, esta empresa es micro, esta empresa es pequeña. Entonces, hagamos que el alcance también resulte para ese entorno importante de empresas que tienen diversas realidades. Otro partido que está instalando el tema o que está proponiendo a propósito de este sector de empresas es el Partido Independiente. Según ha trascendido, con respecto a las pequeñas empresas, se buscará cambiar el régimen tributario para la liquidación del IRAE y que sea un régimen similar al impuesto sobre la renta de las personas físicas, que no es lineal, sino progresivo. ¿Cómo ve esta idea? Nosotros esta idea la vemos bien. Esta idea la planteamos en un paquete de medidas que se presentó a la ministra Susana Arbeleche en abril del 2020, como una palanca e instrumento de desarrollo y como una mejora del marco y contexto para una reactivación económica. ¿Cómo la explica? A ver, para el oyente que no está metido en estos temas. Nosotros lo que decimos es que, de la misma forma y con el mismo razonamiento que hablábamos recién, con el beneficio que planteaba el Partido Colorado, la realidad de las empresas son diversas. Entonces, el mismo 25% que tiene que pagar cada empresa según su renta, después de impuestos, de alguna forma tiene distintas realidades y se aplica de distinta manera. O sea que, en resumen, la capacidad contributiva no necesariamente es igual, entonces no necesariamente nosotros estimamos que le tiene que cobrar el mismo porcentaje, la misma alícuota a una micro, a una pequeña, a una mediana y a una grande. Entonces nosotros estamos proponiendo que a las microempresas pasen de pagar de IRAE del 25 al 5 y el beneficio, que es de un 20%, 20 puntos, 10 puntos, la empresa lo invierta en nuevas tecnologías y en activos fijos. ¿Cuál es el resultado de esta medida? Primero, pensamos que tiene mayor justicia tributaria, pero además obligamos a la empresa a reinvertir parte de su utilidad, un 10% nada menos, con lo cual la empresa, pero también el Estado y también la sociedad toda, se queda con unidades económicas
actualizadas tecnológicamente y más potentes, como forma de capacitar empleos, de tomar nuevos empleos, porque asumen nuevas tecnologías y nuevas capacidades. Entonces, de alguna forma, estamos planteando que ese IRAE sea progresivo según el tamaño de la empresa. Repito, entonces, para que se entienda la fórmula, porque, claro, en radio los números no son fáciles de retener. En el caso de las microempresas, lo que ustedes proponen es bajar el IRAE de 25 a 5. De 25 a 5. Hay un beneficio de 20 puntos, la mitad de los cuales, 10, deberían ser invertidos por esas empresas en activos fijos, software, equipamiento, por ejemplo, ¿no? Nuevas tecnologías, abatir un poco la brecha tecnológica que, por razones de que a la empresa se queda sin margen para reinvertir con el pago del 25% de IRAE, no tiene saldo para invertir. Y en el caso de las pequeñas empresas los números son distintos. En el caso de las pequeñas empresas los números son distintos porque evaluamos que tienen mayor capacidad contributiva, entonces estamos pasando de un 25 a un 15 y el mismo, perdón porque me parece que es de un 25 al 10. Eso está planteado. A ver, tengo acá. En el caso de las pequeñas empresas, la rebaja del IRAE sería de 25 a 15. De 25 a 15. Eso es lo que ustedes proponen. Y el 10%... Hay una ventaja de 10, un beneficio de 10, y entonces... Planteamos la misma asignación de recursos. El 5%, esos 5 puntos, que estamos hablando de otros 5 puntos, porque estamos hablando de unidades que facturan mucho más. También lo reinvierten en activos fijos y nuevas tecnologías. Yo estuve preguntando recién por un par de iniciativas que están arriba de la mesa, una tomada del documento del Partido Colorado, otra del que está preparando el Partido Independiente. De esas ideas que se han discutido, que se han propuesto, ¿qué otra está bien? ¿Qué otra está bien? ¿Qué otra comparten ustedes? Bueno, dentro de la propuesta del Partido Colorado hay algunas cuestiones que tienen que ver con un beneficio a las empresas que generen nuevos empleos, que tiene que ver con 10.000 pesos por hasta octubre o hasta noviembre, que el Ministerio de Trabajo le devolvería, o el BPS le devolvería a estas empresas por tomar un nuevo funcionario. Nosotros, por otro lado, venimos planteando también, que le hemos planteado en diciembre al ministro Mieres, con el cual tuvimos un par de acercamientos por lo menos en este periodo, la posibilidad de hacer un programa que llamamos 1+1, o sea, para las micro y pequeñas empresas que a partir de esta fecha tomen un nuevo trabajador, o sea, que generen un nuevo empleo, tengan un año de exoneración del 100% de los aportes patronales y tengan la obligación de mantener ese vínculo laboral por un año más. ¿Qué vale decir esto? Que de alguna forma en las microempresas y pequeñas empresas estarían tomando trabajadores que están en el seguro de desempleo, trabajadores que están inactivos, generando puestos de trabajo, generando un ingreso y una remuneración, y recién al año empiezan a pagar los aportes patronales. Entonces, consideramos que es una medida potente, que es una medida que apunta a mantener y a generar nuevos empleos, pero que además la hace posible para el empresario. No ha sido recogida así por ninguno de los partidos, entonces. Bueno, el ministro Mieres, cuando se lo planteamos a propio Pablo Mieres y a la directora general, le pareció una solución importante. El Partido Colorado hace un bono por unos meses. Nosotros pensamos que a nivel de este tamaño de empresas es mucho más práctico y mucho más sano plantear la exoneración de aportes patronales, además de ser un beneficio más tangible y más controlable, pero además promueve la generación de empleo. Nosotros vamos a tener que ser creativos y generar varios instrumentos, no solo para sostener, sino para generar empleo de alguna masa de trabajadores que queden excedentarios. Bien, hay otras medidas que ustedes han estado proponiendo, porque hasta ahora vimos en qué medida coinciden o no con iniciativas que han surgido de partidos políticos. Pero ustedes manejan otras. Hace un rato quedó dicho lo que ustedes piensan con respecto a los instrumentos financieros. Ahí, concretamente, y pasando en limpio... Nosotros pensamos que, en resumen rápido, tenemos que generar instrumentos de crédito
avalados por SIGA, por el Sistema Integrado de Garantías, pero que al empresario lleguen con tasa subsidiada a cero. Estamos a cero. Pero, está bien. Me coloco en el lugar de algunos oyentes. ¿Cero? Cero. Pueden preguntar, ¿no están pidiendo demasiado? ¿Qué es eso? Y nosotros pensamos que para tomar crédito en un contexto muy incierto, no podemos agregar costos. Para que tomen crédito empresas que están apuntando a un mercado restringido, un mercado más chico y con menos poder adquisitivo, no podemos agregar costos. Lo vemos así, simplemente. No podemos agregar más costos a la actividad empresarial. Entonces, de alguna forma, entre Estado, comisión de SIGA, sistema financiero, que podría también dar una manito, digamos, en este contexto de la pandemia, tiene que llegar el dinero, no solo en tasas y en periodos razonables de pago, sino en gracia a tasa cero. Tasa cero real. Usted está... Real, tasa cero real. Es muy difícil. Cuando uno ve, el Ministerio de Economía había dispuesto y asignado 2.500 millones de dólares para respaldar créditos a nivel del SIGA. Garantías. Garantías. En un año se usó la quinta parte. También hay que escudriñar, ¿no?, dentro de esa quinta parte, cuáles son las empresas que tomaron crédito. Pero estamos hablando que no se llegó a más de la quinta parte del crédito apalancado con el SIGA. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa, a ningún empresario le resulta posible tomar crédito en condiciones de tasas como las que están llegando en un contexto tan incierto como el que estamos atravesando. Recuerdo de la entrevista anterior que había otro punto en la plataforma de ANMIPE sobre el programa de compras públicas para el desarrollo. ¿De qué se trata exactamente? ¿Lo mantienen tal cual lo presentaron en su momento? Bueno, el programa de compras públicas es un programa que existe, es un programa que genera una reserva de mercado, es un programa que genera márgenes de preferencia para micro, pequeñas y medianas empresas nacionales. ¿Y a qué estamos apuntando nosotros con esto? En un contexto donde el mercado interno se achicó, donde las exportaciones ojalá se reactiven, pero también se achicaron, entonces también las empresas que de forma indirecta trabajan para empresas exportadoras. Estamos en un contexto más pequeño desde el punto de vista económico y de actividad productiva y comercial. Entonces, aprovechemos el poder de compra del Estado para tratar de orientar compras a los sectores de micro, pequeñas y ahí sí medianas empresas que están abarcadas por el programa, porque tenemos que tratar de agrandar el mercado y agrandar las posibilidades de venta. O sea, el instrumento ya existe. El instrumento existe, tiene varios años y hay que intensificar la mirada del instrumento por parte de los compradores públicos. Y eso tiene mucho que ver el Ministerio de Economía, tiene mucho que ver la Agencia Central de Contrataciones del Estado, que a través de la LUC se desactivó y pasó a una comisión de compras, que no sé, creo que todavía está en un interregno, todo ese paquete, pero de alguna forma seamos conscientes que el Estado es una demanda importante en el concierto nacional, y bueno, y eso apunta al sector farmacéutico, que tiene un decreto de compras farmacéuticas específico, apunta a todos los sectores de actividad que son proveedores del Estado. Y bueno, me parece que es un instrumento en el cual se debe poner atención. Pero a ver, para entender, ese instrumento existe y no se lo ha intensificado, digamos, no se ha aplicado de una forma más activa, más beneficiosa para la empresa nacional. ¿Eso es lo que ustedes perciben? Lo que nosotros percibimos, yo siendo parte del Ministerio de Industria, ese programa se puso en marcha. Usted fue director de pequeñas y medianas empresas en el Ministerio. Y hubo que hacer mucho trabajo con los compradores públicos, porque, a ver, en buen romance, lo sacamos de una línea de confort, ¿no? Cuando uno tiene un paquete de compras, un listado de compras que más o menos tiene proveedores conocidos y los obliga, por ejemplo, a licitaciones que pueden tener 2 adjudicatarios, ¿no? Un adjudicatario que se acoge a la reserva de mercado, entonces yo tengo que aplicar hasta el 10% de los bienes a comprar a porque es micro, pequeño, mediana empresa, y además al adjudicatario mayor. Entonces, pensamos que hay que poner más atención y hay que poner más sensibilidad y más rigor en el uso de estos programas, desde la elaboración de los pliegos, porque muchas veces cuando uno analiza un pliego
Pongamos un caso que ha sido muy manido en su época. ANEP, empiezan las clases en marzo y en fin de enero, febrero, llama un pedido de licitación por la compra de 30.000 bancos, plazo de entrega 30 días. Imposible para ninguna empresa nacional. Imposible. Ni pequeña ni grande. Entonces, además que puede estar escondiendo algunas otras cosas, ¿no? Porque creo que nadie tiene 30.000 bancos esperando que nadie compre. Pero, digamos, planifiquemos las compras, programemos las compras, hagamos un pedido de compra por N partes, como muchas veces pasa a nivel de industria farmacéutica, usted puede entregar durante todo el año. Pongamos atención en las ese es nuestro mensaje. Pongamos atención en las compras públicas como instrumento de desarrollo para mejorar la demanda de un mercado interno que está restringido. Enseguida completamos la entrevista con Pablo Villar, presidente de la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas, incorporando también algunas preguntas y comentarios que han ido llegando desde la audiencia en estos minutos. Estamos conversando esta mañana con Pablo Villar, presidente de la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas. Ha sido presidente de esta gremial en dos oportunidades, en dos periodos, ¿no? En dos periodos. 97, 2003, creo, una cosa así, dos periodos, que tenemos presidencia de 2 años. Y bueno, y ahora, nuevamente, estoy terminando mi primer periodo y todo hace pensar, porque tampoco es fácil en este contexto, conseguir personas que dediquen tiempo para la tarea colectiva y el bien común. En el interín, en ese intervalo, en la presidencia de la ANMIPE, fue director nacional de Artesanías Pequeñas y Medianas Empresas, DINAPYME, en el Ministerio de Industria, Energía y Minería, o sea, en el gobierno del Frente Amplio. A propósito del Frente Amplio, llegan desde la audiencia algunas observaciones. Dice, recordemos el ejemplo de la compra de uniformes para la policía que se hizo en China. Ministro Eduardo Bonomi. El oyente dice, las condiciones de esa compra eran imposibles de cumplir por empresas nacionales. Alfredo es quien está haciendo esta anotación. ¿Qué dice usted? Es que comparto totalmente el tema, en su momento lo vimos y lo analizamos, como otras tantas quejas que llegaban al Ministerio de Industria y que eran derivadas a DINAPYME porque era el encargado dentro del Ministerio del programa de compras públicas para el desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que como en todo organismo y como en toda institución hay vicios diversos. Lo que pasa es que con política, con control y buena supervisión y gestión hay que irlos minimizando. Lo que no quiere decir es que se tire por tierra un programa que es bueno para orientar las compras públicas para el desarrollo como un instrumento de desarrollo por algunas patologías. Bueno, sigamos con las medidas que ustedes están planteando. Algunas tienen que ver con los convenios de pago con organismos, ¿no? Sí, lo que hablábamos al principio de la formalidad y formalización, o los procesos de informalización, nosotros estamos proponiendo en un paquete de medidas que seguramente la directiva del próximo lunes laudará y se comunicará a los medios y a los poderes públicos, generar líneas de convenios a nivel de BPS, DGI y Banco de Seguro del Estado, por los cuales para las empresas micro y pequeñas con adeudos generados 2020 y los que se puedan generar el 2021, se generen convenios con quitas de multas y recargos y que sean a plazos razonables de repago. Por la misma razón del artillero, vamos a estar pagando un convenio en un año de actividad y seguramente un segundo año de actividad más restringida que la normalidad. Pero de parte de los organismos, de estos que ha mencionado, ¿hubo medidas ya? Hubo alguna medida, creo que, como decimos a veces, han sido insuficientes. Me parece que hay que poner medidas más potentes. Y además, la otra cuestión que muchas veces sale en algunas reuniones que hemos tenido con el Ministerio de Trabajo, hay que utilizar a las gremiales como ANMIPE muchas veces para difundir las medidas que se toman, porque muchas veces las medidas que se toman, las soluciones que se aportan, como pueden ser las de crédito, como pueden ser estas medidas de seguro de desempleo, las medidas de seguro de desempleo flexible, hay que difundirlas, porque muchas veces las empresas no lo utilizan por desconocimiento.
¿Qué quiere decir esto? Y esto quiere decir que el empresario, muchas veces, sobre todo en microempresa, que no solo trabaja, produce, cobra, abre, cierra, paga sus impuestos, hace sus números, muchas veces no le da el tiempo para tener buenos niveles de información. Eso que está sugiriendo, esa ventaja que tendría la de utilizar a estas gremiales como canal de comunicación, suena tan elemental. ¿Cómo es que no se lo aprovecha? ¿Qué pasa? ¿Está faltando diálogo? ¿Está faltando comunicación entre esta gremial y el gobierno, por ejemplo? Yo creo que comunicación falta. Con el Ministerio de Trabajo, usted mencionaba, han tenido reuniones. Con el Ministerio de Trabajo hemos tenido reuniones, gracias no, pero por la pandemia no hemos logrado hacer algunos ámbitos donde profesionales del Ministerio fueran a tener reuniones informativas con empresarios, socios, en convocatorias abiertas, porque están restringidas por la pandemia, capaz que hay que hacerlo por otros mecanismos virtuales, pero cuando uno dice vamos a usar mecanismos virtuales y nosotros somos conscientes que sobre todo en microempresas hay un nivel de penetración de las herramientas informáticas en un bajísimo porcentaje de empresas, que no llega al 10%, también vemos como una vía no conducente, digamos, para algunas cuestiones. Porque sobre todo los que no tienen soporte informático son los que no se informan. Entonces tampoco vamos a llegar a ellos por una conferencia virtual. Pero que falta diálogo, falta diálogo. En Dinapyme, por ejemplo, hay un ámbito que se llama la comisión honoraria, que participa funcionarios de Dinapyme y todas las gremiales del sector. Yo me consta que en un periodo se hacían reuniones mensuales. ¿En un periodo cuál? ¿En el que usted estaba al frente? Se hacían reuniones mensuales, después se dejaron de hacer, ahora tampoco se hacen. Entonces, de alguna forma, falta nexo, falta vínculo, falta digamos, percibir cuáles son el alcance de estas gremiales, porque es el vínculo directo con la empresa. A los organismos públicos se le hace muy difícil llegar a las empresas, que son decenas de miles, pero a través de todas las gremiales se llega rápidamente a las empresas. Ustedes han pedido más de una vez reunión con la ministra, con Azucena Arbeleche. ¿Qué pasó? Bueno, pedimos 2 veces reunión con la ministra Arbeleche para plantear las medidas de marzo a abril, las medidas de mayo, algunas actualizaciones, y tuvimos como única respuesta una nota diciendo que, bueno, la pandemia la estaba dejando sin tiempo con todos los frentes que había abierto, cosa que entendemos, pero no entendemos cómo para un sector de esta importancia y relevancia, como mencionábamos al principio, no tiene media hora para dedicarle a MIPE. Seguramente en la directiva del próximo lunes se está por definir, pedir otra ronda de reuniones para tratar de hacer llegar la última propuesta actualizada. Va a estar evidentemente también la ministra Arbeleche, pero seguramente pidamos audiencia con el presidente Lacalle Pou, porque de alguna forma nosotros queríamos ir a la fuente de las posibilidades de toma de decisión, pero vamos a ir por el lado político a ver si se sensibilizan los poderes públicos con estas situaciones. Con esta movida que ha habido, con esta especie de presión de distintos partidos, de adentro de la propia coalición de gobierno, formulando, exponiendo públicamente medidas de oxígeno para las pequeñas empresas, ¿tienen la impresión de que algo va a cambiar, de que pueden tener mayor eco? Pensamos que sí. También hemos tenido algunos contactos con el Frente Amplio, pero no se han cristalizado medidas concretas, conocidas y difundidas. Vamos a seguir teniendo esos contactos. Entonces, me parece que se está armando, digamos, un concierto rico y plural entre la oposición real, el Frente Amplio, Cabildo, el Partido Colorado, para tratar de conformar, digamos, una plataforma y algunos consensos con que se puedan tomar algunas medidas de las que estamos reclamando hace ya un año. Pablo Villar, presidente de ANMIPE, la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas, gracias por la visita esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento. Seguramente, muchas gracias a ustedes. Ahora continuamos, vamos en busca de la tertulia de este viernes.